En este episodio del podcast, los anfitriones reciben al periodista Charlie Peters para discutir el angustiante problema de las bandas de grooming en el Reino Unido. Peters ha estado investigando esta crisis durante años, arrojando luz sobre los fracasos sistémicos que permiten que tales abusos persistan. La conversación profundiza en la naturaleza de las bandas de grooming, la demografía tanto de los perpetradores como de las víctimas, y los fracasos sociales e institucionales que contribuyen a esta tragedia en curso. Peters comienza definiendo las bandas de grooming como grupos involucrados en la explotación sexual infantil localizada, una forma de abuso infantil que se ha documentado en varias formas desde la década de 1960 en el Reino Unido. Destaca que estas bandas están compuestas predominantemente por hombres de origen asiático del sur, particularmente de antecedentes pakistaníes, que atacan a chicas blancas de clase trabajadora vulnerables. La conversación rastrea los orígenes de este problema hasta principios de la década de 2000, cuando comienzan a surgir informes sobre hombres pakistaníes que acosan a escolares fuera de sus escuelas. A pesar de la naturaleza alarmante de estos informes, aquellos que levantan preocupaciones, como la exdiputada laborista Ann Cryer, enfrentan una fuerte reacción y acusaciones de racismo, silenciando efectivamente la discusión durante años. Peters relata el papel fundamental del periodista Andrew Norfolk, quien, después de inicialmente desestimar la narrativa de las bandas de grooming como una fantasía de extrema derecha, descubre el extenso abuso que ocurre en ciudades como Rotherham. Sus investigaciones revelan que entre 1997 y 2013, aproximadamente 1.400 chicas fueron abusadas en Rotherham solamente, con muchas más víctimas probablemente no contabilizadas en todo el país. Peters enfatiza que el abuso no solo es horrendo, sino que también es activamente ignorado por las autoridades, incluidos trabajadores sociales y policías, que priorizan la cohesión comunitaria sobre la justicia para las víctimas. La discusión se centra en los fracasos sistémicos dentro de las fuerzas del orden y las autoridades locales. Peters señala que muchos funcionarios hacen la vista gorda ante el abuso, a menudo debido a actitudes misóginas y racistas hacia las víctimas, que son vistas como parte de la clase baja. Describe cómo los oficiales de policía y los trabajadores sociales no investigan los informes de abuso y en algunos casos son cómplices en el encubrimiento. La falta de responsabilidad de estos funcionarios sigue siendo una barrera significativa para la justicia de las víctimas. Peters también destaca la insuficiencia de las investigaciones anteriores sobre la crisis de las bandas de grooming, como el informe de Alexis J., que no aborda los patrones más amplios de abuso y los factores culturales en juego. Critica al gobierno por no llevar a cabo una investigación nacional integral que él cree que es necesaria para descubrir la magnitud del problema y responsabilizar a los culpables. Una parte significativa de la conversación se centra en los factores culturales y demográficos que contribuyen al fenómeno de las bandas de grooming. Peters explica que la comunidad pakistaní en el Reino Unido tiene una historia de clanismo, lo que puede crear un sentido de lealtad y honor entre sus miembros. Esta dinámica cultural, combinada con visiones despectivas hacia las mujeres blancas, fomenta un entorno donde el abuso de chicas vulnerables se normaliza. Peters argumenta que este problema no es meramente un producto de la religión, sino que está profundamente arraigado en actitudes y prácticas culturales, como el matrimonio entre primos, que pueden perpetuar comportamientos dañinos. La discusión también toca las estadísticas relacionadas con las bandas de grooming, con Peters revelando que entre 1997 y 2016, uno de cada 2.200 hombres musulmanes mayores de 16 años en el Reino Unido es procesado por explotación sexual infantil en grupo. En áreas como Rotherham, la cifra es aún más alarmante, con uno de cada 73 hombres pakistaníes enfrentando cargos. Estas estadísticas subrayan la naturaleza sistémica del problema y desafían la narrativa de que las bandas de grooming son un problema aislado. A medida que la conversación avanza, Peters expresa su frustración con la falta de responsabilidad para los perpetradores y los fracasos sistémicos que permiten que esta crisis continúe. Destaca la leniencia de las sentencias impuestas a los delincuentes, que a menudo resultan en un tiempo mínimo de prisión por crímenes atroces.
Peters argumenta que el sistema de justicia prioriza los derechos de los perpetradores sobre los de las víctimas, perpetuando aún más el ciclo de abuso. Peters hace un llamado a una investigación nacional sobre las bandas de grooming, enfatizando la necesidad de una investigación integral que aborde los factores culturales, demográficos y sistémicos en juego. Cree que solo a través de tal investigación se puede descubrir la verdad y hacer justicia por las innumerables víctimas que sufren en silencio.